profético. Hoy vamos a hablar sobre el capítulo 3 de Daniel. Este capítulo, como los otros, es de suma importancia. ¿Por qué razón? Porque aquí hay algo que está representado por tres varones hebreos. Ellos están representando al pueblo fiel de Israel que durante la tribulación va a ser el remanente fiel, que no se va a dejar sellar por el anticristo, ni van a adorar la imagen que el falso profeta va a levantar. Entonces, en el capítulo 3 de Daniel, nosotros tenemos la soberbia de Nabucodonosor y al mismo tiempo vemos la manera en que Dios viene y trata con él por su rebeldía. Si usted tiene su Biblia abierta, vamos a familiarizarnos con este capítulo, para aquellos que no lo han leído. Vamos a leerlo para que estemos nosotros sabidos de su contenido. Dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era, póngale atención a estos números, de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Note bien que aquí se nombra 6 instrumentos. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y le dijo:
Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y del todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro con Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido por poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes de servir a adorar a otro Dios que es su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Qué hermoso, ¿verdad? Un capítulo bastante impactante, porque se está viendo la firmeza, la convicción, la integridad de 3 jóvenes, 3 varones que no quisieron adorar la estatua que Nabucodonosor había levantado, una estatua de oro. Y esto es lo que vamos nosotros a estudiar en este capítulo. Y aquí vemos que Dios libra a los 3 de ser quemados en el horno de fuego. Lo libra entrando juntamente con ellos. Esto me recuerda a Elías, que Elías oró a Dios y Dios le respondió con fuego. Pero aquí, con los varones hebreos,
Dios respondió en medio del fuego. Él responde en diferente forma, como Él quiere. Son 4 hechos que sobresalen en este libro. Daniel, a quien le pusieron Belsasar. Daniel quiere decir Dios es mi juez. Y Belsasar, el nombre babilónico, quiere decir el príncipe Bel. Luego tenemos a Ananías. Ananías quiere decir amado del Señor. A este le pusieron Sadrach, que quiere decir iluminado por el Dios Sol. Note bien cómo le están cambiando el nombre. Con respecto a los dioses paganos. Entonces tenemos a Misael también. Misael quiere decir, ¿quién es como Dios? ¿Quién es como Dios? Y a este le pusieron Mesac. Y Mesac quiere decir, ¿quién como Venus? Es tremendo, ¿verdad? Ahí está la astrología. ¿Quién como Venus? Tenemos a Azarías. Azarías quiere decir, el Señor es mi ayudador. A este le pusieron Abed-Nego, que quiere decir un siervo de Nego. Ellos están en una provincia fuera de su tierra y están sujetos a responder al llamado de estos nombres. Pero aunque le cambiaron los nombres, su corazón no se contaminó. ¿Por qué no se contaminó? Porque su fe los guardaba, su fe los protegía. Ellos seguían siendo lo que eran en su significado en el nombre hebreo. No perdieron nada de este significado porque aunque Nabucodonosor les cambió el nombre original era visto por Dios. Y si Dios los iba a llamar por su nombre hebreo, no por el nombre abominable que les pusieron. Aquí tenemos nosotros la verdadera fe en Dios, que es probada por el fuego. Y nosotros vimos, hermanos, que en el capítulo 1 de Daniel habla del carácter genuino del remanente, establece la posición de fe de este remanente y de la delicadeza espiritual de este remanente. Siempre hay un remanente. Aquellos que están guardados por su fe. Es cierto, Dios lo guarda a uno, pero nosotros tenemos que entender que nuestra fe se tiene que conectar con Dios o Dios se tiene que conectar con nuestra fe. Tener ese conecte para que Dios actúe en nuestras vidas. Porque ¿qué dice la Biblia? Sin fe es imposible agradar a Dios. Cualquiera que diga Dios es mi ayudador, lo tiene que decir por la fe que tiene. No simplemente por decirlo, sino por la fe que tiene en su Dios. Él es su guardador, su sanador. Ayudador indica muchas cosas, incluye muchas cosas. El capítulo 2 que acabamos de estudiar nos habla del programa de Dios para su pueblo. Nos habla que hay un Dios en los cielos que revela misterios y también de 4 reinos, o sea, imperios mundiales de ese entonces, importantes, revelados en la estatua que soñó el rey Nabucodonosor. Y vimos que la cabeza es de oro, que representa a Babilonia, los pechos y brazos representan a los nuevos persas, y el vientre y los muslos a Grecia. Y luego tenemos la pierna de hierro y los pies mezclados de hierro y barro cocido, que representa a Roma. Ahora, aunque Roma hoy en día, hermano, no domina el mundo imperialmente, lo está intentando hacer con lo que es la religión. Si usted ve la religión romana, está tratando de controlar las religiones, de ser la cabeza de todas las religiones.
Por esa razón es que está influyendo mucho y ha traído dogmas de hombres, porque ha traído la adoración o la veneración a imágenes. Y nosotros estamos viendo acá en el capítulo 3, hemos leído que la adoración a imágenes se origina en Babilonia. Más adelante vamos a ver en qué forma se origina. Se origina en Babilonia. Babilonia, no cree usted que está empezando, no. Babilonia existe siglos antes de Israel. Y nosotros tenemos que entender que de ese sector, que era conocido como Caldea, de ahí sacó Dios a Abraham, de Ur de los Caldeos, y lo trajo a la tierra de Canaán. Cuando el arca asentó, tocó tierra después del diluvio y salió Noé con sus hijos, pues en todo ese sector se regó, se regaron los primeros habitantes. Ahí empezó también la nueva civilización después del diluvio. Ahora, nosotros vemos que todo ese sector también incluye lo que hoy es Turquía, donde se dice que ahí en el monte Ararat, ¿verdad?, descansó el arca que Noé había hecho. Entonces Roma, hermanos, tiene en sí sus tres periodos, y está el periodo original, que es el imperial. Roma no empezó con religión, empezó imperialmente. Y esto fue hasta el 476 después de Cristo, cuando Roma realmente vino a caer y dejó de ser la Roma imperial. Entonces, está el periodo de influencia interventora, desde el 476 después de Cristo hasta ahora. Quiere decir que la administración romana ha persistido en la organización de la Iglesia de Roma. Notemos nosotros que, si usted ve en el mapa, Roma está en lo que es Italia, está allá adentro. Pero Roma es considerada un país muy separado de lo que es Italia. Y nosotros tenemos que ver que eso es porque allí está esa catedral de San Pedro, ahí está todo lo que es el prelado. Eso es lo que está en sí dando lugar a que el Papa y todo su ejército estén influenciando y controlando el mundo entero con sus religiones. Ahora, tenemos que entender que eso es para el lado occidental solamente, porque para el lado oriental, donde está el Asia Menor, Turquía, donde estaba Constantinopla antes, y luego vino a ser Roma, porque se dividió. Ahora hubieron dos capitales, Roma y Constantinopla. Pero en el lado oriental tenemos la iglesia ortodoxa, que antes era una iglesia, la iglesia católica, pero se dividió. Nosotros podemos ver que aún en esto se cumple lo que Nabucodonosor soñó de esos pies que están mezclados con hierro y barro cocido. Y por lo tanto no hay una alianza. Si usted va a Turquía, los que fuimos allá, pudimos ver que el asunto es muy diferente en lo que es la adoración a la manera en que la Iglesia Católica lo hace. Cuando fuimos a un cierto lugar y nos mostraron un templo, las hermanas no podían entrar sin tener el velo. Así que por ley se tenía que poner el velo.
Y muy diferente todo eso, muy diferente. Así que el Papa que está en Roma no va a controlar o a gobernar a la Iglesia Ortodoxa. Allá en África también la Iglesia de África tiene su Papa. No crean ustedes que solamente el Papa que se ve acá. No, hay como 3 papas, ¿verdad? 3 papas. Sí. Entonces tenemos nosotros, hermanos, que la lengua romana ha sobresalido en el latín de la Iglesia romana y sigue siendo la lengua técnica internacional de lo que es la jurisprudencia, la medicina y la ciencia natural. Eso es obvio, nosotros lo notamos bien. Antes acá las misas en la Iglesia Católica se daba en latín. La gente no protestaba para nada. Iban allá y bueno, se sentaban y solamente en su lenguaje podían decir el Ave María y el Padre Nuestro y otras cositas más por ahí, ¿verdad? Que les enseñan. Pero tenían que estar postrados ante las imágenes y darles las ofrendas a las imágenes. Pero todo lo que el cura decía era en latín. Así que el latín prevaleció y está siendo usado hasta ahora, no como un lenguaje común entre la plebe, sino entre lo que es, como dije, la jurisprudencia, la medicina, la ciencia natural, ponen nombres en latín, también en griego, ¿verdad? Hay esa combinación. Así que está permaneciendo eso. Eso es parte de los vestigios de un imperialismo que tuvo mucho poder hasta el año 476 después de Cristo. La ley romana persiste en la iglesia de una forma religiosa, pero también persiste en la legislación y cuerpos de jurisprudencia de los países occidentales. Note bien, son países occidentales donde esta ley romana tiene su fuerza. Más adelante, cuando se levante el anticristo y resucite esta Roma, no cree usted que solamente va a controlar la parte occidental, sino que va a controlar el mundo entero. Y eso es en sí la meta de la Iglesia Católica, sobrepasar y controlar el mundo entero. El ejército romano persiste en los sistemas militares modernos que adaptaron el modelo romano para sus armamentos y métodos de defensa. Y vemos nosotros, hermanos, que en todas partes se emplean voces derivadas de latín en el lenguaje militar. Por ejemplo, capitán, regimiento, general, batallón, armada, infantería, artillería, caballería. Todo eso es un concepto romano. Y esa clase de léxico, de palabras, se guarda hasta el día de hoy. Así que Roma sigue controlando con su lenguaje. Y esto, hermano, es algo que está allí de una forma latente, pero que de un momento a otro, todo este sistema va a resucitar y va a tener mucho poder. Entonces va a venir el imperio resucitado de Roma. Y esto pues viene desde la mitad de la tribulación hasta el Armagedón. El que va a tratar con este reino directamente va a ser el mismo Cristo. Nadie podrá vencer a Roma. Nadie podrá vencer a la religión que Apocalipsis le llama abominable, sino que el mismo Cristo será el que vencerá todo este sistema, porque este es un sistema que ahora es imperial. Cuando ya Cristo venga bajando,
Roma no será ya pura religión, será un gobierno imperial controlando el mundo entero a través de la bestia que sale del mar. Y esto nosotros lo notamos, mis hermanos, porque todo lo que es del capítulo 13 de Apocalipsis hasta el 19 ya está presto para que de un momento acontezca. Si usted lee el capítulo 13 de Apocalipsis hasta el 19, esto, hermano, va a tomar lugar de un momento a otro. Todo empieza con el 12, por supuesto, pero todo lo que es en sí la manifestación satánica en la tierra, note bien que durante la tribulación el diablo, que ahora tendrá su trono y no sé por dónde ahí en los aires y que tiene su ejército, va a ser derrotado, tirado a tierra por el arcángel Miguel. Al diablo ahí se le llama dragón. Y dice, ay de los moradores de la tierra. Note bien. Porque el diablo ha descendido con mucha fuerza, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Cuánto tiempo? 3 años y medio. Y en esos 3 años y medio se soltarán todos los demonios que ahora mismo dice Judas que están encadenados allí en el abismo. Y en el capítulo 9 de Apocalipsis se abre el pozo y salen todos estos demonios para torturar a los hombres de la tierra. Tal parece por 5 meses. Pero eso es suficiente. La muerte no existirá en ese tiempo. Se tirarán, ellos querrán quitarse la vida, pero no podrán, no habrá muerte. Habrá mucho sufrimiento. Eso es cuando el imperio resucite y esto consistirá de 10 naciones. El anticristo unirá a estas naciones personalmente. Entonces, los estudiantes de la historia concuerdan en que la unidad de cualquier imperio de naciones depende de 4 factores. El factor militar, económico, político y religioso. Este era el plan de Nabucodonosor en el capítulo 3 de Daniel. Él quería ser poderoso, más poderoso de lo que era, uniendo las religiones con su imperio. Y puso como base una estatua completamente de oro. Vamos a ver por qué la hizo así, de oro. Entonces, el capítulo 3, hermanos, este capítulo contiene una profecía histórica concerniente al remanente durante la gran tribulación. Eso es lo que usted va a ver acá. Una profecía histórica de lo que vas a hacer el remanente durante la gran tribulación. Note bien que Israel va a ser perseguido durante la gran tribulación. Y hay una profecía en Zacarías capítulo 13, del versículo 8 al 9. Y esto ya está profetizado, lo que va a pasar en la gran tribulación. No hay escape para esto. Vean lo que dice Zacarías 13, 8 y 9. Y acontecerá en toda la tierra. Cuando usted lee la Biblia y oiga y lea la palabra tierra, tiene que irse al contexto. Porque es posible que cuando se dice tierra, se refiere solamente a la tierra de Canaán. Eso es algo importante. Hay pasajes como tierra, tierra, oye palabra de Jehová. Pero ¿a qué tierra le está diciendo, le está hablando Dios? A la tierra ocupada por los judíos, por los israelitas. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán más. La 1/3 parte quedará en ella. Es el remanente, la 1/3 parte.
y meteré en el fuego a la tercera parte. Es el remanente que va a estar en la tribulación. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Eso es algo que se va a cumplir durante la gran tribulación. Pero todo es propósito de Dios. Dios va a permitir esto para que se cumpla lo que dice Pablo en Romanos 11, 26. Y luego todo Israel, 26, 27, y luego todo Israel será salvo. Al decir todo Israel no quiere decir todos los israelitas, la nación, lo que es nación. No todos los israelitas por ser israelitas van a ser salvos, sino que está hablando de la parte por el todo. Quiere decir que está hablando de la nación. Esto tomará también lugar en Apocalipsis capítulo 7, del versículo 9 al 17. Es algo que se cumplirá y Juan lo estaba viendo completamente, todo lo que estaba sucediendo. Apocalipsis 7, 9 dice, después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Estos son israelitas. La otra vez expliqué que estos son los que pertenecen a las 10 tribus, que son conocidos también como gentiles. Aquí es donde muchos están equivocados, que dicen que los gentiles van a ser salvos también durante la gran tribulación. ¿Pero qué gentiles? Los gentiles de las 10 tribus, a quien también Dios les llama, y el pueblo judío les llama gentiles. Ellos están en todo el mundo. Y note bien que aquí, en la tribulación, está profetizado que Dios va a estar tratando con la tercera parte, con una tercera parte del pueblo de Israel, que es el remanente fiel, que lo meterá en el fuego. Aquí no estoy diciendo que va a meter a los gentiles que son de otras naciones, no. En los últimos 7 años, de los 490 años profetizados a Daniel, Dios va a tratar directamente con el pueblo de Israel. Hoy estamos en el tiempo de la gracia, donde Dios está incluyendo a todos los hombres del mundo, todos, sea de donde sea, sean de las 10 tribus o no sean de las 10 tribus. Pero en Apocalipsis está tratando directamente con el pueblo de Judá y con las 10 tribus que la mujer del Apocalipsis 12, que es Israel en sí, estará dando a luz durante la gran tribulación. El anticristo no va a andar persiguiendo a ningún gentil. ¿Usted cree que va a andar persiguiendo a aquellos que no pertenecen al pueblo de Israel? No lo va a perseguir. Yo pienso que en los primeros 3 años y medio, que es de pura religión, donde la bestia carga a la mujer, la gran ramera, y está presentando una religión falsa y edifica el templo de Jerusalén y trae de regreso el sacerdocio y todo eso, y que los judíos piensan que ese es el verdadero Cristo, el Mesías. Esta mujer anda montada sobre la bestia la anda cargando en los primeros 3 años y medio. Yo creo que durante esos primeros 3 años y medio, cualquier persona que no sea israelita y que se haga parte del pueblo de Israel, porque en ese tiempo habrán restricciones terribles, tremendas, como había en el Antiguo Testamento. El que quiera hacerse israelita tendrá que circuncidarse, no importa la edad. Y tiene que llevar a cabo toda la ceremonia para venir a ser del pueblo de Israel. A estos se le llaman prosélitos. Por eso usted va a leer en el libro de los Hechos de que muchos prosélitos estaban siguiendo al apóstol Pablo. Y muchos de esos prosélitos también estaban en el
Pentecostés. Si usted ve en el capítulo 2, en el Pentecostés no solamente habían judíos, habían muchos que habían venido de diferentes naciones existentes en ese tiempo. Y cuando Pedro les habla, dice, varones israelitas. Oiga bien que no dice varones judíos, sino que les dice, varones israelitas. Ahora, todos estos varones israelitas que habían venido de diferentes lugares, hablaban diferentes idiomas. Por eso es que cada uno oía que los que estaban en el Pentecostés estaban hablando en el idioma de cada uno de ellos. Así que en el día de Pentecostés se hablaron lenguas humanas que trajeron un mensaje a los que estaban ahí presentes. Uno habló en este idioma, el otro en el otro, pero el Espíritu les dio a cada uno el lenguaje para darles un mensaje a aquellos que estaban ahí presentes en su propio idioma. Entonces en ese tiempo habrán prosélitos y legalmente van a ser parte del pueblo de Israel. A esto sí, el anticristo los podría perseguir juntamente con los israelitas nativos, porque ellos están ya teniendo participación de las leyes y se han naturalizado, como cuando alguien aquí se naturaliza en Estados Unidos, pues ya tiene que cumplir con todas sus obligaciones como un ciudadano y vivir como un ciudadano estadounidense. Aquí nadie puede vivir como con los derechos de su país. No, ya tiene derechos de Estados Unidos y Estados Unidos responde por él donde quiera que esté. Y no lo excluye como un ciudadano. Lo incluye, si usted ve las noticias, aunque sean naturalizados, dicen ciudadanos americanos. Entonces, así va a pasar que aquellos gentiles que no sean israelitas, que en los primeros 3 años y medio se naturalicen como judíos, entonces a esto sí, el anticristo podría perseguirlos. Y si uno de ellos no se deja sellar y reconoce a Jesús, pero tiene que reconocer a Jesús para ser salvo, entonces él podría ser parte de los que lleguen aquí en el capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 9, con palmas en las manos, porque tiene derecho a llevar palmas en las manos, así como usted como ciudadano naturalizado tiene derecho de cargar la bandera de los Estados Unidos. Ponerse una playera con la bandera de Estados Unidos. ¿Y por qué cargas esa playera con la bandera de Estados Unidos? Es que yo soy americano. Ya me nacionalicé. Bueno, y oiga bien el versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo, estos son los que llegan al cielo en espíritu. Noten bien que estos no están llegando al cielo resucitados. Aquí nos mata el anticristo y su espíritu se va al cielo. Pero la iglesia que ha sido arrebatada está en el cielo en espíritu, alma y cuerpo. Está resucitada. ¿Se da cuenta? Cuando estos lleguen al cielo, no se van a poder unir a la iglesia, porque no son parte de la iglesia. La iglesia se está casando con Cristo y tiene el mismo cuerpo que Cristo tiene, ese cuerpo glorificado cuando resucitó. Está en la misma naturaleza con el cuerpo de Cristo. Por eso dice que seremos tal como Él es, no como Dios es, sino se refiere al cuerpo, que nuestro cuerpo será un cuerpo transformado, glorificado como el cuerpo de Jesús. Eso es importante. Entonces, cuando lleguen estos allá, llegarán en espíritu, en espíritu. Y no podrán cantar el canto de la iglesia que está en Apocalipsis capítulo 5. El cántico nuevo, no lo van a poder cantar. A ellos no se les va a dar arpa. La iglesia va a tocar arpa y va a cantar. Y luego tendremos nosotros a los que están llegando en espíritu. Estos realmente son los invitados a las bodas. Están llegando a las bodas, pero son invitados. Porque no pueden, estos no son la novia de Cristo. La novia de Cristo es la iglesia. Y este es el remanente fiel
que están representando a los 3 varones hebreos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Por eso dice Zacarías que ellos dirán: Jehová es mi Dios. No te veas que aquí no solamente mencionan a Jehová, sino al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Los ancianos representan la iglesia arrebatada, los 24 ancianos. Y luego dice, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Los vieron extraños. No los vieron con la misma naturaleza, con los mismos vestidos que la iglesia tiene. La iglesia tiene un vestido de lino, de boda. Estos llegan nada más con vestiduras blancas, pero llegan en espíritu. Por eso es que muchos piensan que cuando Cristo arrebate la iglesia, todavía los gentiles pueden ser salvos y unirse a la iglesia. No, no, no. La iglesia está resucitada. Y digamos que si un gentil muere acá y se salva, llega allá en espíritu. Y cuando llega en espíritu, no es ni hebreo ni es de la iglesia. ¿A qué grupo le va a tocar entonces? No se va a poder unir a la iglesia porque la iglesia está en espíritu de mi cuerpo, está en espíritu. No se va a poder unir a los hebreos porque aquellos cargan palmas en las manos y él no, porque él no puede cargar palmas en las manos. Por eso un gentil no puede ser salvo en la manera en que muchos piensan. Es ahora que un gentil de cualquier nación puede ser salvo, porque dice Pablo que Cristo vino a morir por todos los hombres. ¿De dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Note bien que se adelanta a hablar de estos que han llegado. Habla de la resurrección cuando entren al milenio. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Eso es algo que nosotros tenemos que entender, cómo estos capítulos de Daniel se conectan con Apocalipsis. Van paralelamente. Estos 3 varones hebreos están allí, entonces, teniendo esta experiencia. Y este capítulo, mi hermano, contiene el siguiente mensaje para el tiempo presente. Oiga bien cuál es el mensaje que este capítulo 3 tiene para el tiempo presente. Del 1 al 7 vemos nosotros, en este capítulo, lo que hemos leído, que la idolatría no es de Dios. La idolatría no es de Dios. Todo aquel que se hinca ante una imagen, aunque diga que no la está adorando, sino que la está venerando por respeto, y que esa imagen es la representación de ese ser que está en el cielo. Dios nunca manda en la Biblia, nunca, jamás manda en la Biblia que se veneren imágenes. Nunca más. Alguien estaba diciendo: ¿y por qué los evangélicos, los protestantes, nos llaman protestantes? No sé por qué, nosotros no estamos protestando nada, estamos protestando contra el pecado. Dice: ¿por qué los protestantes dicen que no hay que venerar imagen? ¿Y acaso Jesús no es una imagen? Mire hasta dónde llegan. Y ellos veneran la imagen de Jesús. Entonces, hermano,
¿Cómo podemos comparar la imagen de Jesús con la imagen de María, de Pedro? No se puede comparar, porque es que Jesús es Dios. Ninguno de ellos está en la forma metamorfógica, así es, ¿verdad? De lo que es en sí el estado de Jesús, en lo que respecta a su composición divina ahora. Nadie está en esa composición divina, nadie, en absoluto. Ahora, la idolatría no es de Dios. La Biblia prohíbe terminantemente que alguien se hinque ante una imagen. El Salmo 115 habla de lo que es la imagen. No se mueve, no camina, no habla, no oye, no ve, nada de eso. Y semejante a ellos son los que las hacen. Por lo tanto, nosotros adoramos a un Dios vivo. Por eso Dios se conoce en la Biblia como el Dios vivo. Porque Él escucha la oración. El otro punto que encontramos aquí de los versículos 8 al 18 es la importancia de obedecer. La importancia de obedecer. Los 3 varones hebreos rehusaron adorar la imagen. ¿A quién estaban obedeciendo? A Dios antes que a los hombres. Ellos tenían ya preparado su corazón. Estos eran hombres de oración. Estos hombres platicaban con Dios. En el capítulo 2 nosotros nos damos cuenta que Daniel acudió a ellos para que lo ayudaran a orar, para interpretar el sueño de Nabucodonosor. Así que Dios tenía su equipo de oración allí. Ellos oraban. Y el que ora está más presto para obedecer a Dios. El que no ora se vuelve caprichoso. Se vuelve arrogante. La oración es el oxígeno del cristiano. Sepamos Biblia, estudiemos Biblia, aprendamos mucho de Dios, pero no dejemos de orar. Porque si no oramos, la misma Biblia nos podría condenar. Así que hay una importancia tremenda acá, y es la obediencia. Entonces la iglesia, hermano, no podría estar bajo el dominio del gobierno del anticristo. Por eso es que Dios la saca de la tribulación. Porque ¿cómo la iglesia va a andar obedeciendo al anticristo siendo el cuerpo de Cristo? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Cómo alguien que se case se va a llevar solamente la mitad del cuerpo? ¿Se lleva todo el cuerpo de su nueva esposa o deja una parte? ¿Cómo Cristo va a dejar una parte de su esposa, que es la iglesia? Se la lleva completita. Así que la iglesia no va a pasar la tribulación. ¿Qué otra cosa o qué otro punto importante encontramos acá? Encontramos que aquí hay un ejemplo de sufrimiento por amor a Dios. Usted que leyó conmigo el capítulo 3 se dio cuenta que allí hay un ejemplo de sufrimiento por amor a Dios. El amor a Dios nos da resistencia para sufrir por Él. Así como un padre sufre por su hijo que lo ama, por su hija a quien ama, y que no le importa el cansancio, el dolor, las lágrimas, así también un buen cristiano sufre por Cristo. Porque en medio de su sufrimiento, ¿quién está recibiendo la honra y la gloria? Dios está recibiendo. Por eso dice que enjugará toda lágrima de cada uno de ellos. Porque van a llorar de verdad. Y Dios va a enjugar sus lágrimas. Del 19 al 25 de este capítulo 3, nosotros encontramos algo hermoso, que hay aquí liberación divina.
hay liberación divina. El rey Nabucodonosor se quedó atónito porque 3 tiraron al horno de fuego. Los 3 que no quisieron adorar la estatua, esa imagen. Pero se quedó atónito, perplejo, al ver de que no veía 3, veía 4. Y dice, y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Y más adelante dice que Dios envió su ángel. En el Antiguo Testamento, a Cristo se le conoce como el ángel de Jehová. ¿Quién era el que estaba allí? Estaba Jesús. Por eso Jesús, Él nos dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y pasemos por donde pasemos, por las aguas, por el fuego, dice que el fuego no nos va a quemar tampoco, porque Él estará con nosotros. Del 26 al 28 que tenemos aquí, tenemos la preservación de los judíos. El fuego no les hizo ningún daño. Es la preservación de los judíos. Ese es el fuego de prueba. Y luego tenemos el anticristo de los últimos días. Y del 29 al 30 vemos la humillación de Nabucodonosor ante Dios. Se humilla ante Dios. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Qué fue lo que motivó a Nabucodonosor a levantar esta estatua? ¿Qué sería lo que motivaría a Nabucodonosor para levantar esta estatua? Es posible que haya una relación entre el capítulo 2 y 3. Nosotros tenemos que ver aquí ciertos puntos importantes. Y es que cuando usted estudia el libro de Daniel, por ejemplo, el capítulo 2 está o tiene que ir tomado la mano con el capítulo 7. Por el capítulo 2 están los 4 reinos representados por los metales, pero en el capítulo 7 están representados por animales, van paralelos. El capítulo 3 va con el capítulo 6 y el capítulo 4 va con el capítulo 5. Conforme vamos estudiando, vamos a, de todas maneras, tirarnos a estos capítulos para poder enlazarlos. ¿Qué fue lo que motivó a Nabucodonosor para hacer la estatua? Y tal parece que Nabucodonosor, hermano, quería fortalecer los pies de la estatua que soñó ahí en el capítulo 2. Como Daniel le había dicho que la estatua iba a ser derribada, la cabeza era de oro, que representaba su reino, y lo demás pues eran de otros metales. Entonces él dijo, bueno, pues para que esto no suceda y este sueño no se cumpla, voy a hacer mi estatua, pero la voy a hacer de oro. Toda la estatua, nada de plata, ni de hierro, ni de bronce, nada, sino que todo va a ser de oro para que la piedra no destruya el reino. O sea que quería inmortalizar su reino. Ese va a ser uno de los intentos del anticristo. Entonces, él quería que su reino fuera duradero, porque Daniel se lo había dicho, que su reino no iba a ser duradero. Él quería establecer un imperio mundial. Aquí falla Nabucodonosor, porque realmente él no vio la revelación de Dios en el capítulo 2 con sus ojos espirituales. Esa es la codicia que tiene aquel que es sin Cristo, mi hermano. No codicia las cosas de Dios, codicia las cosas terrenales solamente. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Así dijo Jesús. Entonces tenemos que entender que Dios es un Dios que frustra los pensamientos humanos.
Nabucodonosor quiso desafiar el plan de Dios revelado en esa estatua de su sueño. Quiso cambiar el curso de la historia. Él supo que después de él vendrían otros reinos y quiso evitarlo completamente. Y él trató de establecer una religión y objeto común de adoración, todo reunirlo para amarrar a todos sus subordinados. Él no quería quedarse sin su reino, él quería ser eterno. Pero ¿qué hombre es eterno en esta tierra? Dígame usted. ¿Qué reino es eterno en esta tierra? Dios es el que pone y quita reyes. Todo el mundo está bajo su control, solo que Él deja que la historia tome su curso. Porque recuerda que el hombre es el que hace la historia, no Dios. Entonces, para que la historia tome su curso, Dios debe permitir al hombre trabajar. Usted cuando estuvo en la escuela le preguntaban, ¿qué es historia? Historias son los hechos pasados realizados por los hombres. ¿Verdad? La historia. Ahora, con levantar una estatua completamente de oro, sin ningún otro metal, ¿qué es lo que estaba diciendo Nabucodonosor? Yo reinaré para siempre. ¿Por qué el falso profeta, la segunda bestia, hace que los hombres de la tierra hagan una imagen? Porque no solamente está en lo imperial de su fuerza, sino que quiere traer adoración. Él quiere tomar la deidad. Él quiere tomar la divinidad. La bestia que sale de la tierra quiere que se le adore a la primera bestia como Dios. Y que todos realmente se hinquen ante esa imagen que habla y que hace milagros. Yo creo que este es un clonaje tremendo que va a haber, hermano. Ahora pues no han clonado hombres porque los gobiernos no permiten, pero los científicos tienen toda la capacidad de clonar seres humanos. Hacerlos idénticos, una copia cabal. Eso, el anticristo, como va a estar gobernando el mundo entero, le va a dar lugar a todo esto. La ciencia va a tener un apogeo terrible, terrible. Que uno de los científicos dijo que en el clonaje que va a ser en el futuro, no va a haber necesidad de agarrar nada de células, sino que directamente habrá una capacidad de clonar al ser humano de una manera tal de que no tenga que tener ningún proceso. Qué terrible esto. Y nosotros recordemos que el anticristo va a tener un ejército terrible. Si nosotros nos vamos a la historia de Génesis, antes del diluvio nacían hombres de renombre, gigantes. Era un trabajo de Satanás para evitar que hubiesen mujeres en la tierra, porque Satanás sabía muy bien que la mujer iba a dar a luz uno que le iba a golpear en la cabeza. Iba a traer la muerte segura. Y el mundo estaba convulsionado. El hombre que está dentro de esa esfera de grandeza física y de mucha salud, y es raro que usted los vea en las iglesias o que sean religiosos. Usted los ve en la lucha libre, los ve levantando pesas, los ve haciendo cualquier otra cosa, pero nunca los va a ver con las manos levantadas adorando a Dios.
porque como que hay algo misterioso ahí. Como que esas hormonas son muy diferentes o son muy excesivas. ¿Quién sabe? Pero durante la tribulación, el anticristo va a desarrollar una ciencia tremenda donde los hombres, para que guste la capacidad que va a haber, la gente que el anticristo va a tener, van a desarrollar esta imagen que va a poder hablar, que va a poder obligar a los hombres a que se pongan el 666. Y el que no se ponga ese número, sea como sea el sistema, no va a poder comprar ni vender, va a estar castigado. Y nosotros lo vemos ahora en todo este ejemplo, con la pandemia. Que si alguien no está vacunado, pues es posible que no pueda tomar un avión e irse a pasear a su país. Tiene que tener la vacuna. Va a llegar el momento en que todo aquel que quiera conseguir un trabajo tiene que estar vacunado para no contaminar a los demás en el trabajo. Bueno, ahora el estado de California está ofreciendo 16.5 millones de dólares, no sé si lo aprobaron, para incentivar a aquellos que no se quieren vacunar. Ya tarde, ¿verdad? Ya tarde llegó eso. Pero bueno, el punto es de que sí, si hay alguien que no se quiere vacunar, le ofrecen unos cuantos dólares y ahí, usted sabe la gente cómo es, donde está el dólar, para ahí se tiran, ¿verdad? Es como la raíz de los árboles que busca a donde hay agua. Entonces quieren incentivar a los californianos para que se vacunen. Pero oiga bien, ¿cómo es el sistema para controlar? Controlan el mundo entero, el mundo entero. Eso no es nada, esto es solamente un ensayo de lo que va a pasar durante la tribulación. Ahora, estos hombres serán de renombre, el ejército del anticristo que va a estar esperando al Cristo que viene en las nubes. ¿No cree usted que van a ser hombres así todos raquíticos, que van a tener ahí una escopeta de una bala? ¡Pau! No, no, no. Esos hombres van a tener fuerza para poder manejar esos grandes tanques y ese armamento para poder tirar contra el que viene en las nubes. Será un ejército del anticristo bien preparado. Es posible que tenga hasta hombres clonados ahí. Terrible completamente. ¿Quién va a querer vivir en ese tiempo? Gracias a Dios que nosotros no vamos a estar ahí. Nosotros vamos a ver, pero desde arriba todo el suceso. Porque cuando vengamos bajando, yo le pido a Dios de que me ponga en la primera fila. En la primera fila, para que yo vea bien exactamente cómo Cristo va a agarrar ese ejército y lo va a destruir. Eso es algo que se va a cumplir, hermano. Hay gente que no cree, pero bueno, un día lo va a tener que creer. Así que yo reinaré para siempre, dice Nabucodonosor. Ahora, Nabucodonosor pensó que si Jehová no pudo detenerlo para destruir el templo y la ciudad de Jerusalén, esta vez tampoco lo iba a hacer. Él se saldría con la suya y iba a estar llevando a cabo todo su imperio sin ningún problema. Lo que Nabucodonosor ignoraba, hermano, era que Dios simplemente lo usó como el martillo para castigar a su pueblo por su pecado. Y el hombre se equivoca con Dios. Es que yo. Más adelante usted se da cuenta de Nabucodonosor lo que dijo, ¿verdad? Qué gran ciudad la que yo he edificado. ¿Y qué dijo Dios? Te equivocaste, Nabucodonosor. Si no fuera por mí, tú no tuvieses poder, fuerza. Hay muchos ahora mismo que están dejando a Dios, están dejando a la iglesia porque se sienten competentes.
No necesito iglesia, no necesito a Dios, no necesito estar con los hermanos, no necesito nada de eso, yo y mi vida. ¿Qué dice Dios? Te vas a equivocar. Voy a mandar la avispa. Como estaba uno por ahí diciendo, si Dios existe, que me mate ahora mismo. A ver, ¿dónde está Dios? Que me mate, escúchame a Dios, mátame. Y toda la gente lo estaba viendo. A ver, ¿por dónde vienes? ¿Por dónde? Mátame. Y luego se le acercó a alguien y le dijo, mira, ¿tú crees que con tu grito le vas a quitar la paciencia a Dios? Dios es un Dios tan paciente y tan misericordioso, que en vez de decirle que te mate, dale gracias que te da vida. Dios es un Dios que da vida. Es un Dios que nos guarda de todo mal. ¿Cuántas veces nosotros lo hemos ofendido terriblemente que realmente merecemos que nos diera un mazazo y ¡pau! Hay un mundo que hasta ayer estuvo en ti. Pero Dios todavía nos da vida y vida en abundancia, porque es un Dios de misericordia, de amor. Yo voy a terminar con esto porque aquí solamente estoy hablando de introducción del capítulo 3, de lo que abarca todo esto. Pero yo quiero decirles algo, que las dos estatuas son diferentes, la del capítulo 2 y del capítulo 3. En el capítulo 2, versículo 38, el rey es identificado como la cabeza de oro. En el capítulo 3, la estatua completa es de oro. Usted tiene que saber esto. En el capítulo 2, del 31 al 35, la estatua es de 5 diferentes composiciones o materiales. El capítulo 3 es solamente de un material, oro. Y el oro indica deidad. En el capítulo 2, la estatua no es real, es un sueño lo que Nabucodonosor tuvo. Pero en el capítulo 3, la estatua es real. En el capítulo 2 no se adora la estatua, sino que es solamente una revelación de lo que va a suceder. Pero en el capítulo 3 se manda a todos a que adoren la estatua. En el capítulo 2 la estatua es descrita como una gran imagen, con gloria sublime y, bueno, en pie delante de Nabucodonosor y con aspecto terrible. Pero en el capítulo 3 se le dan medidas a la estatua. Y esto es muy importante para que usted vea esto. 60 codos de altura y 6 de ancho. Pero luego hay 6 instrumentos musicales mencionados. Usted pone el 60, luego pone el 6, que es lo ancho de la estatua, y pone luego el 6 de los nombres mencionados. ¿Qué usted ve allí? ¿Cuántos 6 hay? 3, 6, 6, 6. Esto es algo que nosotros lo podemos ver muy claramente. Esto lo podemos comparar y vamos a hablar el otro viernes de esto, sobre lo que es en sí la armadura del gigante a quien David mató. Solo que en vez de 6 dice 600, ¿sí? 600 ciclos de hierro era el peso de su lanza. Su altura, 6 codos. Y su armadura consistía de 6 piezas. Así que está, con el gigante está 600, 6 y 6. Con el estatua está 60, 6 y 6. ¿Qué está representando esto? El gobierno satánico completamente. Entonces, donde hay adoración a estatuas, a imágenes, hay un gobierno satánico. Toda religión que obliga o que manda a sus seguidores a venerar imágenes viene del gobierno satánico, no viene de Dios, porque Dios dijo: a nadie más daré mi gloria. Y esto es muy importante que nosotros sepamos. Así que ya el próximo viernes, si Dios lo permite, vamos a hablar sobre esta gran orden de adorar la estatua que Nabucodonosor
levantó. ¿Cuánto decimos un aleluya, mis hermanos? Les invito a ponerse de pie. Bendito el nombre del Señor.